noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias a todos los directivos, docentes, estudiantes e incluso a aquellas personas ajenas a la escuela que se han tomado el tiempo de estar con nosotros en esta entrevista. Hoy tenemos el gusto de poder conversar con la maestra Alejandra Medellín Flores acerca del encantador trabajo de ejercer la educación. Ella estudió en la Escuela Nacional de Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, continuó sus estudios en la Escuela Normal Superior de México. Es una experta impartiendo clases en la educación básica, pues ha ejercido la docencia en preescolar, primaria y secundaria. Ejemplos de estas últimas son la Secundaria 26, la 174, Amado Nervo, y desde luego la Escuela Secundaria Diurna número 4, Moisés Sanz, turno vespertino. Muchísimas gracias, profesora. ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. De verdad es un placer platicar con ustedes, muchachos. Naomi y Víctor. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, ya para comenzar la entrevista, cuéntenos a detalle cómo y cuándo fue su primera experiencia como maestra. ¿Cómo y cuándo fue? Creo que fue, bueno, de esas cosas que recuerdas fue antes de terminar efectivamente la escuela normal, de México, en el liceo, porque realmente yo estuve trabajando en el liceo aproximadamente como 8 años, y es una experiencia, la verdad, encantadora. Aprendes, porque aprendes de los niños, de 3, 4 a 6 años, y realmente debes de tener una paciencia, un temple. Es muy grato, la verdad es muy grato, y de ahí, creo que de ahí es la base para continuar a lo mejor como se hizo en este caso a secundaria, ¿sí? Porque de ahí pues salté a secundaria efectivamente, pero es una experiencia muy agradable. La verdad es un trabajo arduo, la verdad por ahí dice, es que es muy pesado, sí es trabajo, es mucho trabajo, pero creo que es una satisfacción enorme. Realmente a mí me gusta mucho y aprendí mucho de ahí, en preescolar. Uh-huh. Sí. Y sobre este tema, ¿qué pros y contras fue observando? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo creo que esas situaciones de que se le ha dado a los chicos a lo mejor muchísima libertad. Yo no digo que no, tienen derechos, pero también tienen obligaciones, y creo que es importante tocar la parte de las obligaciones que tenemos todos, porque no nada más los niños, no nada más los jóvenes, adolescentes, sino todos tenemos obligaciones. Y como dice por ahí el profesor Guadarrama, es primero, para tener derechos tenemos que ver primero nuestras obligaciones, realmente nuestras obligaciones. Entonces, para mí es importante aclararlo, nada más que de repente los chicos pues llegan a tomarlo mal. Creo que sí es importante. Es parte de lo que tenemos que hacer todo para que todo camine, ¿sí? Bien, o sea, lo más respetuoso, lo más amable, lo más ameno, ¿sí? Porque todos vivimos en sociedad al fin y al cabo, y tenemos que hacer lo que nos corresponde, efectivamente. Y a veces, si en este grupo falla a lo mejor 1 o 2, se tambalea. Entonces sí es importante que todos tengamos, pues a lo mejor bien claro lo que tenemos que hacer, cuándo, cómo, dónde, y las cosas bien hechas. Ya hasta yo me he equivocado efectivamente, pero las cosas creo que se tienen que hacer y se tienen que hacer bien. Uh-huh. Muchas gracias. Y bueno, cambiando ya un poco el tema, ¿qué maestros han sido su modelo a seguir y por qué? ¿Qué maestros? Bueno, en primaria, bueno, creo que de repente dices, híjole, la maestra la odié, se llamaba la maestra Julieta, en 4º año. Ella me enseñó a tener esa paciencia, porque
de repente te decía nada más los primeros 10 o los primeros 5 los califico y los demás no, y te bajaba la calificación. Realmente creo que sí se podía en ese entonces decir, yo te voy a bajar la calificación, te estoy diciendo que los primeros 10 o los primeros 5. Y entonces ahí aprendí, yo la odiaba porque me ponía muy nerviosa, porque era sumamente estresante, pero creo que de ahí aprendí que también con el estrés se puede trabajar y se puede trabajar bien, realmente. A veces tenemos que trabajar bajo estrés y lo tenemos que hacer también bien. Entonces ahí aprendí, yo la odiaba, era un martirio, de verdad que era un martirio, y más que nada en problemas de matemáticas, ¿no? Me acuerdo porque pues tengo una cuata y entonces pues mi hermana iba conmigo, efectivamente, y era un estrés porque realmente no estábamos juntas. A lo mejor yo, si lo hubiera tenido junto en mi mesa banco, en mi mesa dices, bueno, pero estábamos separadas y dices, sí, yo quiero llegar, pero también quiero que llegue mi hermana, ¿no? Y entonces ahí aprendí. Creo que fue un modelo, la odié, era ruda la maestra y no te das cuenta en ese momento porque eres joven, ¿no? Y tu cerebro todavía es muy joven, pero ahora le doy las gracias. Y después pasé a la mejor a la secundaria había un maestro de geografía, ¿sí? El maestro, pues, lamentablemente llegaba oliendo alcohol. Jamás faltó al respeto a alguien, ¿sí? Durante los años que yo estuve, ni de los que estuvieron mis hermanas, jamás, pero era excelente maestro. O sea, yo creo que si tienes vocación, independientemente de la parte personal, la tienes y lo haces bien, el maestro lo hacía bien, independientemente de que, bueno, pues le gustaba el alcohol, lamentablemente, y había comentarios de que pues, el maestro se perdía, pero el lunes llegaba y de repente dices, ay, pues sí, era molesto, pero nunca, creo que en realidad era una época en que el alumno no le faltaba el respeto al profesor ni al adulto, y el adulto tampoco te lo faltaba. O sea, creo que no era parte el maestro nunca faltó al respeto, nunca se le dijo nada. Yo creo que nunca escuché que se le faltara el respeto ni que le dijeran por ahí apodos, nada, pero él o sea, se ganó ese respeto a pesar de su enfermedad, a lo mejor porque era un excelente maestro. Un excelente, te apoyaba, el maestro te explicaba sumamente bien, era un maestro que te hacía exámenes y te decía, los tengo que hacer, pero vamos a mejorar la manera de, ¿sí? Entonces, eso fue también mi ejemplo. Y van a decir, hay alguien que me criticó porque me dijo, es que como un maestro que es alcohólico, eso es muy personal. Sí, creo que mientras a mí no me faltó y no faltó a lo que yo esperaba, aprender bien y que me mostrara bien los conocimientos, mil respetos para el profesor. Y en la preparatoria también tuve un profesor de matemáticas, el maestro era de Veracruz, me parece. Piel efectivamente morena, bajito, medio, bueno, complexión un poquito gruesa, y se burlaban de él. Era una escuela de mujeres, una preparatoria de mujeres, y entonces se burlaban de él. Entonces él a veces no podía decir nada, pero a mí me molestaba porque no tenía nada que ver. El maestro era excelente, lo odiaban porque efectivamente era excelente y te decía, yo ya te expliqué, voy a dar la segunda explicación, por favor, pon atención. Él le decía, pon atención. Entonces ponías atención, preguntas. Él siempre decía, preguntas, nunca te dejaba con la duda, pero como nadie preguntaba, de repente empezaba, bueno, muchachos, y era el coraje que tenían los muchachos, ¿no? Que de repente hacía el examen y es que yo no le entendí, es que no explicó, y realmente me agradó porque te explicaba, bueno, excelente, o sea, era un maestro excelente a pesar de que decían, es que es la palabra no me gustaría decirle, ¿no? Que es un indio, ¿no? O que es pero sí es molesto porque no ven más allá, las personas no vemos más allá de a veces de la apariencia, ¿no? Entonces, el maestro me dejó muchísimo, era para mí, de verdad me encantaba la clase de matemáticas y la pasé muy bien, o sea, la verdad la pasé muy bien y la pasé muy bien en calificación. Inclusive tenía una compañera que me decía, no puedo en matemáticas. Sí, sí, y la verdad no era hábil en matemáticas porque no era hábil. O sea, era hábil en otras cosas, pero no en matemáticas. Entonces,
yo le ayudaba a matemáticas, no era lo correcto, porque realmente cuando hacíamos los exámenes, pues ella me copiaba, pero yo a veces pues le copiaba en anatomía, porque esa es otra, ya, yo en anatomía era muy mala, o sea, malísima en anatomía, pero también lo tienes que hacer bien, ¿no? Y tienes que a pesar de que pues, no soy buena en anatomía, era la materia y la tienes que hacer bien, y aprendí también. Entonces, creo que esos fueron mis ejemplos, de primaria, secundaria y en la preparatoria. Yo no puedo decir nada en la universidad porque hubo maestros que también me enseñaron. A lo mejor yo aún considero que no era el modo de que se burlaran de uno, porque en la escuela de economía había maestros, muchos maestros, que si tú tenías dudas o preguntabas o te equivocabas, se burlaban de ti en frente del grupo. Y de verdad eran muy burlones, ¿no? Y te decía, te veo en el extraordinario y te veo en mi oficina, ¿no? Y tú decías, Dios, o sea, y el maestro también de matemáticas en economía, pues era así de, yo ya expliqué, yo ya me cansé, ya me voy, y les dejo, o sea, así, ¿no? Y tú decías, y ni modo, tienes que estudiar y tienes que estudiar. Entonces, a mí no me gustó la manera, pero sí aprendes. Y en la normal, pues también tuve maestros que, bueno, maestros de todo, ¿no? Uno de los profesores que a mí también, que también aprendí de eso, y tampoco fue la manera, fue cuando mi práctica, era de las últimas prácticas, le faltaba una foto. Igual como ustedes, muchachos, de repente, pues se me hizo fácil no colocarle la foto, sí, porque no la tenía y ya era el momento de entregarlo. Y pues me lo aventó al suelo, ¿no? Y lo tenía yo que recoger. Y me dijo, tienes 0. Yo dije, no es posible, o sea, yo ya voy a terminar como para que me avienten el trabajo y me diga, tienes 0 y te quedas 6 meses más, ¿no? Y yo dije, sí, o sea, y, y sí te pones nerviosa a pesar de la edad, del nivel, ¿sí? Yo creo que no fue la manera, pero sí entendí que si te dice tu jefe o si te dice, no tenía nada de malo poner la foto, ¿sí? Y yo no lo hice y efectivamente dije, quiero la foto, y lo dije bien claro y efectivamente, y me aventó el trabajo al piso, y pues sí fue como difícil, pero de ahí aprendes, a veces nos quejamos de esas situaciones, pero aprendes y hay que verlo de otra manera. Entonces ahora sé que si mi director me dice temprano, temprano, si me dice tienes segundos, tengo segundos, ¿no? Y yo tengo que hacerlo. Así es, muchachos. Wow, muy interesante. Y si a día de hoy usted pudiera hablar con ellos, ¿qué le diría? A todos yo creo que les agradecería, creo que es importante, les diría que muchas gracias por lo bueno y por lo malo, por lo que aprendí, por lo que desaprendí también, porque también desaprendemos, tenemos algunas mañas también y algunas manías, y les daría las gracias por todo, o sea, por todo. A pesar de que de repente me van a decir, pero te trate mal, muchas gracias. Muchas gracias, porque tienes que tratar con todo tipo de personas en esta vida, y entonces me da gusto haber pasado por ellos, porque por ellos también estoy, a lo mejor estoy haciendo las cosas bien, o sea, quiero decir, estoy mejorando, a lo mejor no las hago bien todavía del todo, pero estoy mejorando y eso me gusta. Y entonces les daría las gracias, les daría muchísimas gracias. Con base a todos estos aprendizajes que tuvo, cuéntenos una anécdota bonita que tenga dando clases. Una anécdota bonita, ay, no sé, creo que son muchas, pero híjole, dando clases, ¿qué te puedo decir? Pues yo creo que más que nada, no sé, yo creo que las tendría en primaria, yo creo que en preescolar y en primaria son como más tiernos, como más dedicados a ver, ¿sí? Entonces, me acuerdo que me preguntaron cuántos años, investigaron cuando era mi cumpleaños, cuántos años iba a cumplir, y en la primaria, y sin saber, realmente yo no sabía, creo que hasta le pidieron permiso a la directora, me hicieron un pastel. Entonces me regalaron
me dieron un regalo, me hicieron un pastel, le hablaron a algunos profesores para que estuvieran. Me dio mucha pena porque dije, sí, o sea, la verdad es que no me lo esperaba de verdad no sé, a veces dices, híjole, no sé si lo merezco, no lo merezco, pero los chicos lo hicieron y lo hicieron con gusto porque pues a pesar de la edad tenían que pedir a los papás y pedir permiso a los papás, pedir permiso a la escuela, entonces lo hicieron y me dio mucho gusto y la verdad sí lo disfruté. Sí fue una cosa que me dio mucha pena, pero lo disfruté. Un maestro me dijo, disfrútalos y disfrútalo bien porque ellos lo hicieron y si lo hicieron con muchas ganas porque por eso lo están haciendo, ¿no? Entonces dije, sí, es cierto. Entonces, tienes que darles lo mejor, la verdad es que un extra, ¿no? Así como ellos dan el extra, también uno tiene que dar el extra. Eso creo que fue una experiencia muy, muy, muy padre. Y también en la 4, que también los chicos me hicieron un pastel, pues estaba la maestra Gaby también, creo que en piso, y me hicieron el pastel. Y me dio también mucho gusto esos chicos, ya los tenía 2 años y fue tutora de ellos en primero, entonces ellos también me hicieron un pastel, me dio también pena porque dije, nos van a regañar, pero ellos dijeron, no nos importa, entonces hicieron el pastel. Le dije, bueno, un ratito sin hacer desorden y lo hicimos y de verdad me dio gusto. Creo que esas fueron de las anécdotas que más me han llamado, o sea, sí. Uh-huh. Muy bonita anécdota, la verdad. Recordando toda esta situación en la que se vive al día de hoy en día, ¿qué contrastes ha podido notar entre las clases virtuales y las clases presenciales? ¿La diferencia? Sí, la diferencia, híjole, me ha costado trabajo, yo creo que a ustedes también, no lo sé, me ha costado, y yo creo que al menos a mí, y lo voy a decir personalmente, a mí adulto, me ha costado muchísimo más trabajo, creo que a ustedes, porque lo que quiere uno es que a lo mejor en matemáticas veas, o sea, que seamos más concretos, o sea, no tan abstracto. En matemáticas es abstracto y nuestros procesos, a lo mejor a esa edad, es lo que uno quiere es verlo, tocarlo, sentirlo, poder verlo de todos lados. Y sí me costó trabajo, sí me gusta, pero creo que me gusta más presencial porque los puedo ver y puedo ver tu expresión, porque la expresión a veces no miente y de repente hay chicos que se aburren, que no le entienden, que no les gusta y aquí no. Entonces de repente dices, bueno, te acercas al chico y le dices, bueno, no pasa nada, hazlo a tu tiempo, pero te acercas a él y aquí a lo mejor pues no te puedes acercar a él y no puedes verlo, si no puedes ver más allá de. Entonces creo que eso ha sido la diferencia. Me ha gustado porque también he aprendido y creo que he aprendido de ustedes también bastante, muchísimo. Y creo que, bueno, lo que más me gusta creo es que se portan muy bien. Este ciclo escolar en que ustedes están en segundo son excelentes, pero en presencial sí se ve, o sea, sí se ve algo más, se ve ese extra, como les digo, y tú puedes dar ese extra. Aquí a lo mejor no puedes, en primera por a lo mejor el tiempo, porque no estás viendo a lo mejor a cada uno. Algunos tienen la cámara cerrada porque la tienen que tener cerrada o no les gusta o no pueden o etcétera. Entonces, en presencial, pues les ves la expresión, la carita, a veces si estás triste o si el novio, o si estás feliz o de repente me dicen es que ya lo hice y te das cuenta, sí, por ejemplo, a veces te das cuenta que son muy tímidos, pero son excelentes en matemáticas, ¿no? Y me da gusto. Y algunos que a lo mejor no les gusta, pero lo hacen y procuran hacerlo, pero lo estás viendo. Y aquí a lo mejor a veces no puedo ver eso. No puedo ver eso y eso sí como que te frustra, es frustrante, la verdad es frustrante. Pero es también me gusta porque ustedes también participan, se les ve la manita ahí o se les ve el corazoncito y me da mucho gusto y me da, de verdad, aprendes otra cosa, aprendes el otro estilo, otra técnica de dar las clases,
buscas, porque a lo mejor los maestros buscamos para ustedes, es para ustedes, o sea, ni siquiera es para nosotros, es para ustedes, ¿sí? Entonces, para que ustedes se sientan lo más cómodo, lo más contento, lo más, y a veces dices, híjole, creo que no pude hacerlo, entonces, sí es como, sí es frustrante, la verdad, es otra manera y me gusta, pero sí hay un poco de, o sea, sí hay diferencia. Uh-huh. Muchísimas gracias, maestra. También, ¿qué cosas le ha gustado aprender o descubrir en las clases virtuales con, bueno, esta nueva modalidad? Pues como ya te dije, bueno, ya como ya les dije, muchachos, el hecho de que buscas otras técnicas, otras maneras, otros materiales, otros tiempos, ¿sí? Que a lo mejor vas a decir, híjole, todo esto, se supone, todo esto, mire, todo esto es lo que tenemos que ver. Y realmente, a lo mejor en presencial, a veces en presencial no lo terminamos. Y ahorita vamos muy bien. Yo sé que algunos me dicen, es que, híjole, yo quisiera preguntarle, yo quisiera esto, yo quisiera decirle no lo entiendo, yo quiero que vea mi trabajo para que vea si lo hice bien o mal. Y, y lo que he aprendido es, bueno, primero a controlarme, a no estresarme y a decir, busca para los alumnos y las alumnas, busca para ellos. Y, y eso es lo que creo que porque realmente creo que hemos trabajado más. Y sí me da gusto, me da mucho gusto, porque a veces estamos en nuestro confort, en nuestra burbuja, en nuestro confort, y ahí nos quedamos. Y esta vez, realmente sí me tuve que mover, tuve que investigar, aprendí otras cosas, dije, híjole, esto ya lo había olvidado, esto sí es cierto, o sea, y lo aprendí con ustedes y para ustedes, muchachos. Entonces, eso es lo que más me gustó, moverme, ¿sí? Y hacerlo, hacer más trabajo y creo que aprender y hacerlo bien. Uh-huh. Muchas gracias, maestra. Cambiando un poco de tema, cuéntenos sus primeras experiencias en esta secundaria. Por ejemplo, ¿qué maestros conoció primero aquí en esta institución? En la secundaria 4 conocí primero al maestro Tomás, creo que ya no lo conocieron muchachos, bueno, lo conocí porque ya lo conocí efectivamente, él estuvo en la secundaria 26 y pues ya llevamos 10 años de conocernos, por eso fue el hecho de que dije, bueno, tengo a alguien. Mi llegada a la secundaria 4 fue un trauma, para mí fue horrible, pero bueno, son cosas que tienes que pasar. Son procesos y no quisiera uno pasarlos, pero son procesos, te dan miedo, te dan angustia y dices, ¡auch! ¿Qué voy a hacer? Pero ahí va el pero. Encaminan ¿sí? Te buscan nuevos caminos. De verdad que fue traumático. Al llegar a la secundaria, en realidad yo no llegué dando clases, yo llegué a biblioteca, yo era la encargada de biblioteca. Ahí también aprendí a hacer el plan de la biblioteca, a modificarlo, porque era un plan que ya no tenía muchísimos años y me tocó modificarlo y de ahí se quedó el plan porque yo lo tuve que pasar al otro profesor, a la otra maestra, para que ella lo trabajara y lo tuviera, ¿no? Y sí, fue una base, le ayudó también a la maestra. Me costó trabajo porque yo tenía que entregarlo en cierto tiempo y me costó trabajo, pues, añadir, quitar, modificarlo, preguntar, hacer. Fue un trabajo muy, muy pesado porque yo no llegué dando clase, pero me gustó, fue poco tiempo y después comencé a dar clase. Entonces no fue muy grato el llegar a la secundaria 4, pero aprendí y ahorita pues estoy muy contenta ahí. La verdad es que me gusta estar en la secundaria 4. Uh-huh. Muchísimas gracias. También fue un honor poder conversar con usted sobre esta experiencia siendo maestra. También, ¿alguna sugerencia que quisiera agregar, un consejo para aquellos compañeros a quienes les interesa ser maestros en un futuro? Pues muchos me dicen, es que no les digas que sean maestros. Mis compañeros dicen, no les digas que sean maestros. A veces decían que somos maestros porque era lo más fácil.
decían que éramos maestros porque era lo más fácil o porque me dejaba la plaza el familiar. No es cierto. Tienes que pelearlo igual que cualquier otra profesión. Estás trabajando también con seres humanos que se están desarrollando tanto física, emocional y mentalmente. Y es difícil, es difícil. Escuché a alguien que decía es que el policía y el maestro, las profesiones del policía y el maestro son bárbaras, o sea, son complejas. Y lo escuché hace unos días que dijo, es que el policía y el profesor, esas profesiones son complejas. Y muchos decían, es que era lo más fácil. Y si no tenía la mejor secundaria, no tenía prepa, policía. Y si no, lo más fácil, pues vete de maestra. No, no es cierto. Sí ha sido complicado. Debes de tener paciencia. La paciencia también es una virtud. La tolerancia, el respeto, la educación, el trabajo, el compromiso. Entonces, eso lo vamos formando en el camino. Hay chicos que me dicen, pero yo no tengo, lo vamos formando en el camino. Todos tenemos, nada más que algunas cosas las desarrollamos y somos más hábiles y lo vamos formando en el camino. Y a mí sí me gusta, hay chicos que me dicen, es que, o señoritas me dicen, voy a ser maestra, tienes que tener paciencia, tienes que aprender mucho, porque efectivamente, como les digo, estamos trabajando con seres humanos que están creciendo, se están desarrollando, tanto los niños, ¿sí?, como los adolescentes y los que van a la prepa. Entonces, son mano de obra, como dices, mano de obra, pero es humana, ¿sí? Entonces, sí es un poco complicado, pero es un gusto y es un placer porque es, de verdad, yo creo que te enseña bastante, bastante para cualquier otra, a la mejor profesión, ¿sí? Moverte, ser humana, perceptiva, ser de todo, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que sí, si alguien de verdad quiere ser profesor o docente, yo sí lo animaría, la verdad que sí, y que tuviera de verdad mucha paciencia. Es una profesión donde también tienes que tener mucha inteligencia para saber tratar a los efectivamente seres humanos, porque no nada más son ustedes, chicos, son sus mamis, su papá, los problemas que vienen, las situaciones, mejor dicho, que ustedes tienen, esas inteligencias que ustedes tienen enorme, esas diferencias que tenemos, porque tenemos a lo mejor de edad, de gustos, también trabajar con los administrativos, con los directivos. Entonces, es de verdad un trabajo, es mucho trabajo, pero es un trabajo, la verdad que da gusto, o sea, que te llena el alma. A lo mejor a mí me gusta y me llena el alma y el corazón, la verdad, y buscas cada vez ser mejor y exactamente estás en la búsqueda y yo les recomiendo que sí lo hagan, tener paciencia, tolerancia, educación, respeto y la verdad mucha inteligencia. Y sí la tenemos, todos la tenemos y hay que desarrollarla. Muchísimas gracias, maestra. Nuevamente fue un gusto tenerla en este espacio, maestra. Nuevamente le repito, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Naomi. Creo que me tardé, creo que de verdad me apasiona y creo que sí, abusé de su tiempo, pero no, muchas gracias, muchachos. Me da gusto hablar con ustedes.